Amigas y amigos, qué gusto volvernos a encontrar en estos espacios que hemos habilitado para conocer algunos de los perfiles, algunas de las personas que están buscando ocupar posiciones en el Poder Judicial del Estado de México. Y ahora tengo el gusto de poder acompañar y conversar con Cristel Posas, quien está aspirando a integrarse al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México, una figura novedosa que todavía creo que muchos no han dimensionado o no hemos dimensionado lo que puede representar que se tenga un tribunal de disciplina dentro del Poder Judicial. Se puede decir de manera muy sintética que va a sustituir al Consejo de la Judicatura y habrá quien diga, ¿y qué caramba es el Consejo de la Judicatura? Bueno, no voy a echar más rollo. Cristel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Oscar. Pues yo creo que todos en algún momento dado no supimos qué era el Consejo de la Judicatura. Primero porque no se hablaba de este órgano colegiado. Segundo, porque era como muy hermético, ¿no? Y déjame contarte que hace 2 años, el próximo viernes, justo 2 años que yo ingresé al Consejo de la Judicatura, yo también tenía ciertas dudas, porque en el papel dice que el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración y de la disciplina judicial. Pero la administración es muy amplia. Mira, mira qué sorpresa me llevé, grata sorpresa de vida, recorrer muchos edificios judiciales, conocer tanta gente bonita de todas las categorías judiciales, pero también reconocer cuántas personas se sienten resentidas en sus derechos, en su persona, en sus bienes, en su familia, cuando llegas al consejo y todo el mundo se queja. La verdad es que el Consejo de la Judicatura somos o es integrado por 7 personas actualmente y va a cobrar relevancia ahorita que te platique de esta gran transformación que hace esta reforma judicial. 7 personas, de las cuales dos son personas magistradas, 2 personas son juezas, el presidente del tribunal y dos designadas, una por el Poder Ejecutivo y una por el Poder Legislativo. En esta misma configuración, nada más restando 2 personas del interior del tribunal, va a quedar prácticamente igual el órgano de administración judicial y se configura ahora este tribunal de disciplina que va Ujú. a estar integrada por 3 mujeres y por 2 hombres. Y a mí me parece fundamental decirle a todas y todos que este órgano de administración que se va a encargar de la capacitación, de las adscripciones, de crear nuevos juzgados, de verificar toda la carrera judicial, pues se lleva consigo esta atribución que tenía de origen el Consejo de la Judicatura, que sí, los consejeros y consejeras analizamos las cargas de trabajo, analizamos la viabilidad de crear nuevos juzgados. Tal vez has escuchado ahora del juzgado itinerante, pues esta fue una Ujú. idea que nació en el Consejo de la Judicatura. Y el Tribunal de Disciplina, que tendrá como órgano auxiliar, no dice bien la Constitución cómo se llama, pero es un órgano auxiliar. Nosotros creemos que lo correcto es que es la Contraloría por las funciones y la naturaleza de investigar, de sancionar a servidores públicos judiciales y en particular con una misión específica para evaluar a todas aquellas las personas que sean electas este 1 de junio. Fíjate, Cristel, dices ahorita algo que a mí me ha llamado la atención porque he platicado con diferentes aspirantes, he platicado en su momento con gente que ha integrado el Poder Judicial o que lo ha presidido. Y Sí. no pueden dejar de reconocer que hay una sensación extendida de injusticia o de justicia como un privilegio, lo cual acaba por ser una injusticia, estaremos de acuerdo. Y que ese fue también el gran impulsor o el gran catalizador para esta reforma en las dimensiones que hoy se ha dado. ¿Tú alguna vez has sido víctima de una injusticia? ¿Hemos sido víctimas de una injusticia? Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Digo, Mira, con todo lo que sabes, con todo lo que tienes como trayectoria profesional. sí, fíjate que cuando lo resiente tu familia más cercana es como si a ti te lo hicieran. Y le pasó a mi papá, un hombre académico de toda la vida, un hombre siempre que construye, que genera proyectos para muchas personas, estuvo en diversos programas, no de gobierno, pero sí, sí, por ejemplo, te acordarás de estas campañas alimentarias. Ujú. Él desde la academia generó nuevos procesos de sembrar verduras, le enseñaba así a sus alumnos y todas estas se iban a toneladas de ayuda a personas de escasos recursos. Y cuando a él le pasa esta injusticia, un poco en el marco de estos temas universitarios, déjame contarte que él
cuando yo le digo, papá, pues hay que promover un amparo, hay que promover una acción judicial, porque en la universidad en esos entonces no había un reglamento establecido para poder interponer tú como universitario alguna queja, porque estaba siendo víctima de cierta violencia institucional. Ujú, Se creó a posteriori y a raíz de este caso que le afectó a otros tres académicos de alto renombre, que voy a reservar la información si me lo permites. Pero justo a mi papá le sucede, yo lo intento convencer, un hombre de lealtad institucional como ninguna otra persona, y dijo, no, esta es mi casa, me ha dado de comer tantos años, no le voy a pegar a mi institución. Entonces, imagínate que estudiando Derecho, Derechos Humanos, maestra de amparo, soy candidata a Derecho Procesal Constitucional, espero en 2 semanas ser ya doctora. Pues imagínate la frustración que sentí como hija también y como persona, saber que mi papá le estaban lastimando en su trayectoria, en su moral, ujú, a partir de esta situación que sucedió. Pues toqué todas las puertas, Oscar, todas las puertas que tuve a mi alcance en ese momento, intentando que mi papá pudiera reflexionar y que promoviéramos un amparo. No se pudo, mi papá me dijo absolutamente no. Pasaron varios años, ya incluso llegué yo como procuradora del DIF y es cuando me dice, ya es momento de hacer algo. Entonces, ahí ya tengo otras puertas a mi alcance, puedo tocarlas. Llegamos a una conciliación con la universidad, a un proceso, si bien no formal, pero sí que ayudó a verificar pues todo el expediente después de haber pasado, no recuerdo cuántos abogados generales. ujú. Hasta que un momento mi papá, pues se le quitan las sanciones, se reconsidera la posición por el Consejo Universitario y pues hasta ese momento, pues mi papá puede aspirar. Imagínate el impacto de esta acción, que no podía aspirar a subir su categoría, ni siquiera estar en el Sistema Nacional de Investigadores, cuando por mérito propio lo había Ujú. logrado. Entonces, si bien no fue el sistema de justicia formal, Oscar, me parece que era un acto de injusticia, ¿no? Porque era un hombre de trayectoria, un hombre de estudios, un Claro. hombre de valores que había dado tanto a la Universidad del Estado y que sigue dando a pesar de estos tropiezos que llegó a tener y que me ha enseñado a ser resiliente y a sacar fuerzas de donde a veces no la tienes para confiar en que tú puedes hacer mejor las cosas. Entonces, esos son un acto que sin duda me ha marcado como profesionista y como persona. Y bueno, en el entorno familiar ya te imaginarás cómo nos Ujú. sacudió. Oye, Es- Cristel, perdón, hoy en este trayecto que ya llevas de hacer campaña, que de alguna manera se entrecruza con la trayectoria que tienes como servidora pública del Poder Judicial, a fuerza de ser sinceros, te deja ver que está bien diseñada la reforma al Poder Judicial. Sé que me puedes decir, es lo que hay y con eso vamos a salir adelante, es la aduana que hay que cruzar hoy para poder seguir participando, pero pues no puede dejarse de ver si esto realmente, y lo pregunto como ciudadano, y por eso te pregunté primero si había sido víctima de algún acto de injusticia, si esto nos va a acercar a tener una mejor impartición de justicia, por cómo está diseñado, por cómo se está operando, por quienes pueden entrar o no a concursar e idealmente en algún momento ser buenos perfiles para el Poder Judicial o no. Mira, de manera personal creo que puede ser una gran oportunidad. El diseño como tal me parece que debió de haber tenido más candados. Te lo digo como una persona dedicada al estudio. Tuvo que tener más candados respecto de práctica profesional. Me parece que debió de tener por ahí agregado, haber por lo menos haber separado un tribunal, porque sé que hay candidatos o candidatas que no tienen esta práctica, que me parece fundamental conocer el proceso, pero también estas habilidades que necesita una persona en un tribunal. Y me parece que ahí pudo haberse fortalecido, pudo haber sido de verdad la gran oportunidad de aperturar este poder judicial en todos los sentidos. El Estado de México ya tenía unos años que habría convocatorias en donde personas externas podían hacer los exámenes, los cursos y concursos. Y déjame contarte en experiencia propia que en el 2022 que se habla una acción afirmativa, era una convocatoria específicamente para mujeres, yo quise concursar y por otras razones no pude hacerlo en ese momento. Esta reforma sin duda tuvo sus fallas a nivel de diseño institucional, pero creo que es una gran oportunidad
ahora, dependiendo de los perfiles que lleguen, de verdaderamente materializar una transformación y sobre todo aspirar a que las cosas pueden ser distintas a favor de la sociedad. Ya sin tanto rigor metodológico, sin tanto formulismo, mejor con soluciones y que la gente verdaderamente sienta esta justicia. Yo creo que esa es la gran oportunidad de vida que tenemos. Muy bien. En toda esta trayectoria, ¿dónde tú puedes decir que has hecho diferencia para la impartición de justicia? ¿O dónde puedes reconocer o decir un mea culpa de, sí, con todo esto pude hacer algo mejor para que no llegáramos a este punto donde hoy pues se cambia el poder judicial porque se presume que pues que hay mucha corrupción, que hay muchos vicios, que hay nepotismo, que hay compadrazgos? ¿Dónde tú crees que pudiste hacer diferencia o hiciste diferencia? Mira, una de las cosas que siempre he hecho es denunciar las malas prácticas y tal vez no cause simpatía. Y te lo digo justo en este momento en el que busco la simpatía de la gente, ¿no? Porque explicas un poco el proceso y apuestas en que van a leer tus propuestas o tu carrera o tu currículum. Pero cierto es que yo fui muy exigente siempre con los equipos de trabajo que tuve, a veces muy numerosos, a veces más pequeños, pero siempre visibilicé aquellos casos en donde se hacían, donde teníamos abusos de autoridad, donde hubo trato negligente, inicié carpetas de investigación. Yo creo que lo que sí le debo o me debo a mí como profesionista fue tal vez no haber presionado tanto a las instituciones para que también hicieran su trabajo. Porque tú sabes que como procuradora del DIF, por lo menos en ese espacio que fue de verdad de mucho contacto con la gente, pues la investigación le tocaba a la fiscalía y la procuraduría visibilizaba y denunciaba a favor de las niñas y los niños, pero después de ahí, algunas carpetas de investigación se quedaban en el olvido. Y a mí me hubiera encantado tener los medios y tal vez esta valentía para seguir presionando a la fiscalía y que terminara eso precisamente en el Tribunal Superior de Justicia con una sentencia. Fueron muchos casos que sí denunciamos, que al final no supe en qué terminaron y que me parece ahí pudimos haber sido más exhaustivos. Que tú sabes que la colaboración interinstitucional, que incluso los acuerdos políticos, pues a veces te dicen, sí, denuncia, pero no presiones o alguna otra circunstancia que puede afectar. Me parece que esa sí es una deuda que tal vez me la llevo, me la llevaré siempre, de haber impulsado más, presionado más a que llegaran a sentencias, algunos casos particularmente cometidos en contra de niñas y niños. ¿Qué logramos? Yo creo que logramos que gente que trabajaba en contra de los niños y las niñas se fuera. Después, lastimosamente, me he enterado que ya regresó, pero bueno, ya será materia y responsabilidad de otra persona, pero sí, sí me parece que ahí pudimos haber hecho más. Sí, una sentencia ejemplar, sí, una investigación necesaria para poder visibilizar estos problemas. ¿Alguna vez se quejaron de ti como funcionaria pública, como juzgadora? Yo como funcionaria pública sí, porque nunca accedí a dádivas, sí se quejaron porque no hacía el trámite como quería determinada persona, sí, muchas veces. Incluso, bueno, pues sufrí de infamación, en algún momento me amenazaron y amenazaron de muerte a mi familia. Viví muchas situaciones por querer hacer las cosas bien y a veces parece que eso es complejo en este sistema. Como servidora pública ahora en el Poder Judicial, sí, como presidenta del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, se quejó una persona porque su queja no ha tenido una sanción ejemplar, ¿no? Es un órgano colegiado acá en el Poder Judicial, en donde las decisiones que se toman pues son de carácter orientativas y por supuesto se da vista a Contraloría y lleva otro proceso. Esta persona estaba muy enojada, estoy denunciada actualmente pues por no hacer nada, pero en realidad eh, es el proceso que se sigue en el lineamiento y en la norma, ¿no? Al final me encantaría que fuera vinculante, me encantaría que tuviera este comité dientes, como le llamamos nosotros, pero en el ámbito del comité pues no tenía mayor consecuencia. Pero sí, esas son las quejas que tengo y me parece que es también por insistir.
que se cambien las formas de hacer tradicionales y se reconozca y se visibilice la violencia. Cristel, últimamente, y últimamente me refiero del sexenio pasado a lo que va de este, se ha hablado de la noción de la justicia personal que puede estar sobre la ley, Claro. de señalar quizá que a veces la ley es imperfecta o insuficiente para ponderar sobre ciertos asuntos. ¿Qué opinas tú de esto y qué se necesita para no fallar en un momento como esos? Mira, yo creo que sí, se ha escuchado mucho acerca de revanchas, se ha escuchado mucho acerca de qué tan parcial pudiera ser una persona al fallar, incluso cuando se ve lo más subjetivo que es la conducta, ¿no? Porque tú no Ujú, sabes las motivaciones que orillan a una persona. Pero me parece que tienes que ser muy exhaustivo, tienes que ser objetivo, tenemos que tener parámetros claramente establecidos para entender qué es una conducta que va a dañar a otra persona y que es contraria a la ley. Yo he dicho mucho en muchos foros, Oscar, que la ley de responsabilidades no está diseñada en específico para las conductas del Poder Judicial. Entonces, si no tenemos reglas claras, cómo visibilizamos, cómo interiorizamos en los servidores públicos judiciales que están cometiendo actos contrarios a la ley, si, si a veces se puede justificar en este criterio o libertad de jurisdicción que tienen juezas y jueces. Entonces, a mí me parece que no pueden ser revanchas, tenemos que ser objetivos, tenemos que tener parámetros muy claros. Y por supuesto que todas las influencias indebidas pues no pueden ser toleradas. Si verdaderamente queremos que esto repercute de manera sistémica a todas las personas. Y me parece que podemos poner el ejemplo desde nosotros. Desde nosotros, si no nos dejamos presionar, si nosotros tenemos claridad en los procesos, pero también en las resoluciones, creo que la apuesta puede ser muy benéfica. Y por supuesto que el Tribunal de Disciplina, pues todo el mundo dice, es la Santa Inquisición. ujú. Imagínate si llegan perfiles inquisitorios, tendrán que ser garantistas, también con perspectiva de derechos, pero para ambas partes, para las personas que se quejan y para las personas que están siendo señaladas como probables infractores. Mira, en estos 2 años de consejera de la Judicatura, lastimosamente me he percatado que muchos abogados denuncian como responsabilidad o como queja administrativa Ujú. cuestiones que de fondo era tramitar recursos y se les fueron los plazos. Y entonces tienen que justificar con el cliente el trabajo. ¿Y de qué manera? Pues eso también es corrupción, perdón. ¿Y de qué manera? Pues es interponiendo la queja ante el consejo y que el consejo al final termine archivando o decretando la no responsabilidad. Y eso es un trámite infructuoso. Eso también tiene que ser parte de este catálogo dentro de los operadores jurídicos del sistema que tiene que ser sancionable, porque estás accionando maquinarias, distrayendo todo un aparato en donde no hay una conducta que tiene que ver con la materia de responsabilidades. Eso me parece muy delicado, por lo menos a mí me parece delicado y tenemos que centrar en cuestiones objetivas y pruebas, que eso me encanta del Tribunal de Disciplina, a diferencia del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo. El Tribunal de Disciplina va a recepcionar pruebas, va a valorar pruebas y va a decretar sentencias. Entonces, a mí me parece esto increíble, una gran oportunidad para verdaderamente generar procesos adecuados. Fíjate que yo pensé desde que se generó esta idea de la reforma judicial que nos podríamos haber ahorrado mucho, incluso la elección de jueces, a mi criterio, ¿eh? Y Sí, ahorita me das tu opinión. No llevar a elección a todos los jueces, sino profesionalizarlos y tener un tribunal de disciplina judicial realmente por elección popular con todas estas potestades que se encargará de evaluar, de sancionar en su caso, con apego a la justicia, a aquellos juzgadores que faltaran a su deber. Pero bueno, claro, se fue todo el tema. ¿A qué voy con esto? ¿Te gusta el deporte? ¿Te me gusta el gusta, fútbol, el básquetbol? ¿Qué papel juega el árbitro en por, su- estos deportes? por supuesto. El que pierde le echa la culpa al árbitro, el que gana a pesar del árbitro. Claro, ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo. Un poco el Tribunal de Disciplina Judicial se va a encargar de procesar a los árbitros que sean acusados por injustos, ¿no? Digo, tratando de ponérselo a ras de piso a la ciudadanía, ¿no? Qué complicado. Sí, sí, sí. Seremos los jueces de los jueces si contamos con la confianza ciudadana. Y me gusta ocupar esa frase, juez de los jueces, porque va a ser un tercero imparcial que entonces esté decidiendo sobre si se cometió o no se cometió la falta. Ujú. Y sí, me parece que los jueces y magistrados
En el caso del Estado de México particularmente, que había un periodo constitucional, pues creo que era la oportunidad perfecta si se pensaba que este era un proceso que podría abrirse un poco más. En otras entidades federativas, Oscar, eran nombramientos indefinidos. Ujú. Me parece que encontrar esas diferencias, decir, bueno, el Estado de México pues, no era para toda la vida los nombramientos de magistrados, duraban 15 años constitucionalmente hablando. En el caso de jueces, 6 años, y si después pasaban un proceso de ratificación, unos 6 años adicional. El diseño en el Estado de México, la verdad es que era muy relevante si lo comparabas con otros tribunales de justicia. Otros estados, pues sí, se perpetuaban años y años y años sin reemplazo generacional de criterios y por supuesto con mayores afectaciones. Y coincido contigo, si hubiéramos generado este tribunal de disciplina solamente aquí en el Estado de México y tal vez con un curso un poco más amplio para más personas, en donde por esta convocatoria me parece que hubiéramos encontrado mayor pluralidad y de visión. Pero pues tú tienes experiencias muy cercanas, un expresidente que no venía de carrera judicial del tribunal, que también abrió muchas oportunidades a gente externa, me parece que vino a nutrir la propia carrera Ujú. judicial, ¿no? Porque hubo en su presidencia, y no por hacer comercial, pero en su presidencia hubo más gente que pudo acceder al cargo de magistrado. Este diseño, como lo tenemos ahora, bueno, pues ya va a integrar al Tribunal de Disciplina, un Tribunal de Disciplina que me parece es necesario. Y yo te dejo la reflexión, será necesario también un Tribunal de Disciplina, pues también para el de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Ahí será Claro. bien valioso e interesante, porque también son otro tipo de árbitros y que tal vez me quiero imaginar, si funciona bien pues que funcione también para aquel tribunal porque se requiere. También Tendría que se... integrarse, el Tribunal de Disciplina, de Justicia Administrativa tendría que ser parte del Poder Judicial, ya que lo Sí, tocas, yo por creo. supuesto. Fíjate que sería increíble porque además podríamos homologar e incluso la Defensoría Pública debería de formar parte del Poder Judicial. Me parece que sería una apuesta del nivel de la federación. La institución pública a nivel federal mejor capacitada son los defensores públicos. Entonces, me parece que no es mala idea, me parece que es un tema de recursos, es un tema de voluntad política, pero que fortalecería mucho en pro de la ciudadanía, porque podrías homologar criterios, porque podrías capacitar de la misma forma, a la misma intensidad, a las personas juzgadoras, pero también a las personas defensoras. Entonces, sí, aquel que aspira a la presidencia me parece que ese puede ser una gran apuesta en beneficio de las personas y que lo estamos viendo con la justicia laboral a partir de que se desincorporó del Ejecutivo, está dando frutos importantes en el Estado de México y por el diseño, por el tamaño, Ujú. la complejidad social que tiene el Estado de México, sus 20 regiones, que de verdad, antes yo decía, ¿por qué tantas regiones? Son necesarias las regiones, porque los problemas que hay en Tlatlaya no son los mismos que hay en Apasco, no son los mismos que están en Ecatzingo o en Polotitlán. Y bueno, pues nosotros que hemos tenido oportunidad de recorrer los 125 municipios, no nada más desde nuestro escritorio, sino en la calle, a ras de piso, en los cruceros, en los albergues y bueno, todos los recorridos que hemos hecho a lo largo de estos años nos permite distinguir por qué la justicia no está llegando a donde debe. Oye, a mí me preocupa de este Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial, perdón, ya me estaba metiendo con el otro otra vez, de este Tribunal de Disciplina Judicial que sea autónomo, que sea Claro. imparcial, que no tenga vinculación política con ninguno de los otros poderes. ¿Tú crees que se consiga en este ejercicio para este tribunal del que quieres formar parte? Pues esa es la aspiración que tenemos, porque al final no imagino que funcione de otra manera, porque entonces no se va a poder disciplinar, no se va a poder ejecutar las acciones que tienen como aspiración la Constitución. Me parece que las influencias externas seguramente podrán rondar al Tribunal de Disciplina, pero tendrá que ser muy objetivo, tendrá que tener también pruebas, ¿no? Estudiar y analizar cada proceso. Por eso es vital, yo platico como con muchas personas, es vital conocer las diferencias procesales de cada materia. Entonces, reconozco en muchos de mis competidores más próximos la trayectoria, la experiencia,
pero me parece que sí hay que conocer de fondo la materia procesal, distinguir dónde hubo un abuso de autoridad y es ahí donde creo puedo tener todas las herramientas a mi alcance, pues porque llevo ya 2 años entrándole a esta materia y por supuesto con la experiencia de más de 20 de ser abogada, estando en distintas áreas jurídicas. Cristel, se me está acabando el tiempo y te agradezco la generosidad para conversar. ¿Tienes militancia política? No, Nunca has sido militante. nunca. ¿Tienes familiares en el Poder Judicial? No. Hablando de transparencia y de rendición de cuentas, ¿qué tan transparente crees tú que puede ser como magistrada del Tribunal de Disciplina? Y creo en la justicia abierta, Oscar. La he impulsado desde hace meses, la justicia abierta. Soy transparente. Es más, creo que mi cara no me deja, no me deja engañar, no me deja decir mentiras. Soy muy transparente porque creo y tengo la convicción de serlo. Y eso, pues, es formación y convicción. Desde incluso las primeras reformas de transparencia, pues, soy una ferviente creyente de que la transparencia puede ser una gran herramienta para todas y todos. ¿Cómo lidiar ahora que se abre esta posibilidad del Tribunal Superior de Justicia de incorporar gente, pues que en las urnas puede llegar, pero no tendrá esa experiencia de la que hablas y va a estar impartiendo justicia? Y tú tendrías que asegurarte que lo hagan bien o que sancionar a quien no lo haga bien. ¿Has pensado ese escenario? Sí, me preocupa mucho, Oscar. Me preocupa mucho y yo te pongo un escenario bien cerquita, el 5 de septiembre. No me imagino personas que nunca se han parado en un tribunal, que lleguen el 5 de septiembre y que le diga al secretario, señor juez, la siguiente audiencia comienza en 20 minutos, aquí tiene el expediente. Y entonces, ¿qué va a suceder, Oscar? Yo lo que sostengo es, se va a tener que diferir esa audiencia, quién sabe cuántos meses, hasta que esté preparada la persona juzgadora. Y eso nos preocupa mucho. Perdón, desde el Tribunal de Disciplina hay 3 oportunidades que marca la Constitución. La primera al año, que es una evaluación que se va a tener que hacer a estas personas juzgadoras, que mi propuesta es que sea 360. No puedo evaluar de la misma forma a un juzgador en Ecatepec que en Sultepec Ujú. porque hay 5.500 expedientes de diferencia en cada región judicial. Entonces, imagínate que primero tiene que ser 360. Tampoco puedo medir de la misma forma a una persona que se ha capacitado, que está buscando la capacitación constante a pesar de las jornadas larguísimas de trabajo que tienen los servidores públicos judiciales. Y por otro lado, pues también estos sesgos humanos que nos hacen personas, por supuesto, y que nos van a diferenciar a la hora de generar un fallo en sede judicial, que son cómo vemos a las personas, estas diferencias y perspectivas de género, de infancia, de adolescencia, de discapacidad, pero también de adultos mayores, afromexicanos, LGBTQ+, etcétera. No podemos evaluar. Entonces tiene que ser una evaluación 360. Y esa es la primera evaluación, al año en el que el electorado te elige. Y después, si tú no pasas esta evaluación, lo que te dice la Constitución es que te van a dar como un periodo de gracia. Después de este periodo de gracia, lo que va a suceder es que te pueden destituir o suspender durante un plazo hasta que te pongas al corriente prácticamente. Con la tercera oportunidad, la tercera evaluación, te destituye. Te está dando 3 oportunidades la Constitución en un año y medio, si buscamos un poco Ujú. estos parámetros de evaluación, que me parece muy generosa y que me parece que sería la oportunidad para que cualquier servidor público pudiera generar esta línea de aprendizaje o esta curva de aprendizaje, pero hay personas que llevan 30 años juzgando, 20 años en el Poder Judicial. Lo veo complicado, Oscar, lo veo muy complicado, porque son de horas de estudio, son horas de trabajo, horas de audiencia, de práctica, de oralidad, que me parece no en tan poco tiempo van a poder adquirirse estas herramientas. Entonces, el Tribunal de Disciplina pues va a tener que actuar, tendría que hacerlo, pero sobre todo porque va a haber una afectación tremenda. Solamente para que tú tengas el dato, hay más de 355.000 expedientes al año solo en la materia familiar y civil. Yo no veo, no creo que sea lo más oportuno ni lo óptimo que se detenga este Lamborghini que va a 350 kilómetros por hora, que son el sistema judicial. Entonces, no veo que no funcione de otra manera porque si entorpece el Tribunal de Disciplina va a afectar a las personas. En Claro. resumidas. Cristel,
Para cerrar esto, ¿por qué deberían elegirte a ti? Hemos hablado mucho, pero si alguien viera esto en un minuto o viera el último minuto de la conversación, ¿por qué tendría que elegirte a ti para ser parte del Tribunal de Disciplina Judicial? Gracias, Oscar. Esa es una pregunta interesante. Cristel Posas es una persona firme pero cercana, técnica pero muy sensible, imparcial pero profundamente humana. Me he preparado muchos años para este momento y he sido una mujer de resultados. En cada institución en la que yo he trabajado se ha hecho patente los resultados que doy, porque estoy sirviendo a las personas. No son expedientes, no son documentos, son personas. Para mí son personas y son vidas que podemos cambiar. Y bueno, pues siempre es un granito de arena que podemos eh, abonar a este gran océano que es, por supuesto, la justicia. ¿A qué te comprometes, además de eso, con la gente a la que hoy le estás pidiendo que vote por ti? ¿Dónde te van a volver a ver si no se paran en un tribunal? ¿Cómo van a saber que hicieron una buena elección o no? Claro, pues estoy comprometida con la justicia abierta. Mis redes sociales no se abrieron en marzo solo para la campaña, Oscar. Tienen muchos años trabajando, informando a las personas. Por supuesto, a veces doy hasta conferencias por ahí, las replicamos. Soy docente y bueno, esa vocación la sigo ejerciendo en la práctica profesional. Mis redes sociales están a su disposición. Sí contesto WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, lo que sea que tengan las personas. Pero también mi teléfono ya es público, Oscar. Lo Ujú. subimos a nuestra página de internet, cristelposas.com, que los lleva también a mis redes sociales. Un teléfono que también tiene conmigo muchos años y que lo pongo al servicio de la gente. Pero además, mi política de siempre, de muchos años, le podría preguntar a quien ha trabajado conmigo, de puertas abiertas. No soy de esas personas que es inaccesible, por lo contrario, solo nos tenemos que poner de acuerdo en la agenda para yo poder recibir a cualquier persona. No necesita que llegue por alguien o que una cita especial o una llamada especial. No, mira, Oscar, siempre estamos en donde podemos ayudar a las personas y eso es a donde yo me comprometo, justicia abierta, donde participen todos, que sea transparente y que rinda cuentas. Y bueno, pues soy el número 19 en la boleta azul, que tampoco se les olvide. 19 en la boleta azul el próximo 1 de junio. ¿Qué nivel de participación crees que se logre? Poco porque es complejo el sistema de votación. Y yo sí estoy preocupada por la gente que como tú y como yo utilizamos gafas porque no vamos a ver bien, el tamaño de las letras en chiquitas. Hay que traer su acordeón para acordarnos de quiénes fueron los candidatos que nos llamaron la atención. Y me parece que yo le calculaba 1 minuto por boleta, si te van a dar 10 boletas. Te vas a tardar 10 minutos si lees más rápido, pero si lees más lento puedes tardarte más. Entonces creo que eso puede también, lastimosamente, desesperar a algunos en la fila y que se puedan ir y no votar. Entonces creo que es importante votar porque todos estamos a un paso de llegar a un juzgado. Somos susceptibles a que en algún momento en nuestra vida, por algún contrato de trabajo, algún contrato de inmuebles, nuestra libertad, nuestra familia, pues tengamos que llegar a un juzgado. Por eso es tan importante, tan valioso que las personas salgan a votar este 1 de junio. Cristel Posas, muchísimas gracias por este tiempo para conversar. Pues Gracias. éxito. La gente tiene ahí más elementos para tomar una decisión el próximo 1 de junio y te aprecio la claridad y la disposición. Gracias. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y bueno, a todos los que te escuchan, muchas gracias. Hasta pronto, mucho éxito. Gracias.